Muy bien. ¿Podrían avisarme si ven la transmisión en vivo? Sí, Facebook ya. Ya está, perfecto. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hoy estamos acá en este link, en esta página, y hoy tenemos un tema bien interesante, cuando el dolor busca respuestas. Y es que no sé si te ha pasado que cuando vamos atravesando nuestro proceso, nuestro ciclo tanatológico, nuestro ciclo de duelo, de diferentes cosas que nos van pasando en la vida, de pronto tenemos la necesidad de saber por qué nos pasa a nosotros, para qué nos pasa a nosotros. De pronto es como si la vida nos hubiera hecho una promesa y resulta que no la cumple. Y también de pronto nos damos cuenta que tenemos ciertas responsabilidades personales en aquello que tenemos y perdimos o no. Simplemente la vida decide o define que lo va a quitar de nuestra existencia y punto. Y esto que atravesamos como una pérdida nos va a hacer caer en una crisis, en un problema, en una situación de cambio. Crisis es igual a cambio. Y quizá hasta pueda conllevarnos a una enfermedad en lo físico. Y entonces tenemos una necesidad de alivio muy grande. Y esta se reduce cuando tenemos respuestas. El detalle es que para muchas de las pérdidas que sufrimos no siempre hay respuestas. Justamente hoy vamos a reflexionar sobre cómo esta vulnerabilidad en la que quedamos frente a muchas de nuestras pérdidas a veces nos expone a buscar certezas inmediatas o soluciones mágicas, y cómo la verdadera tanatología, la que se hace con seriedad, la que te hace reflexionar sobre pérdidas, ganancias, que te ayuda a contrastar esta evidente e inminente posibilidad de pérdida, y te lleva a la vida, te lleva a disfrutar de todo aquello que sí tienes en el día a día, aquí y ahora, y dejar de estar como viviendo en todo aquello que la vida nos va quitando y que a veces es muy doloroso. Y un acompañamiento ético nos ayuda a la reconstrucción del sentido de la vida una vez que tenemos esta serie de pérdidas. Bueno, pues nos acompañan para hablar del tema las psicólogas y tanatólogas, queridas colaboradoras mías. Mariana Barroso, bienvenida. Hola Lulu, hola Sofi, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Estamos muy contentos, muy contentas de recibirlos nuevamente con este gran tema en el que pues a veces nos vemos inmersos en soluciones mágicas que nos ofrece mucha gente y que calman nuestro corazón por un momento, pero que eventualmente esa sensación de certeza también se disuelve porque pues la vida es incierta, esa es su naturaleza. Esa es una realidad, la vida es incierta. Y Sofi Padilla, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, Lulu. Buenas noches, Mariana. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener un lugar seguro, un lugar respetuoso, un lugar profesional. El que estamos atravesando por una pérdida no significa que tenemos que atravesar por este camino solos. Tenemos que buscar los espacios adecuados, como decía Mariana, donde te prometan rapidez, donde te prometan no dolor, ahí no es. Hoy vamos a abordar de los puntos específicos, de los puntos claves para tener realmente un crecimiento. Aunque duela, aunque sea un poco tortuoso, es necesario hacerlo. Y es que creo que al final el dolor es parte de la vida, ¿no? O sea, no podemos vivir y disfrutar y amar y estar, y cuando eso se va no es posible no sentir ese dolor de la pérdida, ¿no? O sea, creo que la vida
se compone de todo y creo que en la experiencia humana en la que somos conscientes de lo que estamos atravesando, viviendo, disfrutando y todo, es imposible no tener recuerdos, es imposible no volver a sentir un poco de dolor cuando hemos atravesado el duelo. O sea, aunque lo hayamos atravesado, el dolor de la pérdida sigue, ¿no? Como decíamos en nuestro programa pasado. Y estas soluciones en la que el dolor se va a ir, pues es pasajero, porque eventualmente pues nos enfrentamos con la realidad. Totalmente de acuerdo. Y bueno, es precisamente por esto que el Instituto Gestal de Puebla, en donde trabajamos las tres aquí presentes, hemos creado el programa de tanatología para la vida. Este es un espacio de formación y acompañamiento que está diseñado precisamente para comprender el duelo desde una perspectiva humana, científica, ética y en donde brindamos ese acompañamiento de los duelos grandes, como yo les digo, y de los pequeños duelos que nos van aconteciendo, porque todos van doliendo, todos van dejando una cicatriz, una huella. Y entonces, bueno, las y los invitamos, comenzamos este viernes 7 de agosto de 4 a 6 de la tarde y pues no dudes en agregarte si tienes duelos por ahí que quieras manejar. Si estás pasando por alguno de estos procesos y quieres tener herramientas realmente valiosas, aplicables al día a día, te invitamos a que te anotes, ya lo dijo Lulú, iniciamos el 7 de agosto de 4 a 6. Aquí se queda la información para que pidan todos los datos, para que se anoten. Va a estar muy lindo. Recuerden que tanatología no solo es la persona que está tendida en una cama, la persona que tiene mucho tiempo enferma, que está en este trance de si se va, de si se queda, sino que tenemos microduelos, o duelos cotidianos que también nos duelen, que también nos pesan y que también nos van desmoronando. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estos duelos que pareciera, me imagino como la pirámide de Egipto, que le dan con el cincel y empieza como a fracturarse toda, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de estas pérdidas que nos van fracturando. Y es Y que que a no. veces tenemos, perdón, Mariana, adelante. Adelante, Lulu. A veces tenemos pérdidas que estamos esperando que sean cosas mayores, enormes, grandes, ¿no? Como la muerte de alguien, como el cambio de casa, pero a veces son pequeñas cositas en la vida que no identificamos como tal. Y entonces se pierde la persona, se pierde la idea que tengo de la persona, se pierde un objeto, se derrumban las estructuras que teníamos, que nos iban sosteniendo nuestro mundo. Y esas van quedando en el corazón, no se siente lo mismo que una pérdida por muerte, pero sí nos van transformando y sí nos hacen caer en crisis. Sí, Mariana, decías. Sí, sin duda, ¿no? Y creo que estas pérdidas están asociadas a la certeza, ¿no? A la certeza que nosotros vamos construyendo de quiénes somos. Entonces, por ejemplo, aquí aplica mucho filosofías de vida, creencias, formas de entender nuestra fe, pertenecer a un grupo con el que compartimos estas creencias, incluso a los guías o mentores de quienes aprendemos, ¿no? Entonces, se va perdiendo una parte de nuestra identidad y llega un momento en el que dices, oye, pero ahora ¿de dónde me agarro, no? O sea, si esta parte de mí se había arraigado aquí y me ayudó a atravesar X o Y experiencia y de repente se empieza a desmoronar como la pirámide que dice Sophie, pues es un duelo, ¿no? Es un duelo que además es silencioso porque ¿cómo lo explicas? Tiene Ujú, tanta intangibilidad ujú, que ¿cómo lo explicas? ujú, Entonces no sabemos muy bien cómo acomodarlo, ¿no? Y que llegamos a estas filosofías, a estas creencias, a estas comunidades, justamente en busca de certeza, ¿no? Que fue lo que primero se perdió. Entonces es como un duelo doble de certezas. Entonces ya no sabes ni cómo.
y toca reorganizar. Y creo que ese es el trabajo de la tanatología, ayudar a reorganizar esa Y es parte que que dijiste algo bien importante. Cuando tenemos una pérdida ahorita vamos a ahondar en cada una de las que mencionó Mariana, cuando tenemos una pérdida que reestructura nuestra vida, se pierde el control y también se pierde la sensación de pertenencia y también se pierde todos los vínculos que teníamos. Y esto que decía Mariana, las explicaciones o las historias que yo me contaba en relación a cualquier tema, que de alguna manera nos brindaba una explicación, nos daba una certidumbre. Y bueno, lo más difícil que hay en este mundo es aguantar la incertidumbre. Y muchas veces lo que ocurre con los duelos es que no tenemos certidumbre. No sabemos por qué nos pasan las cosas. Claro, perdemos nuestra estabilidad, perdemos nuestra seguridad, se nos van derrumbando algunos pilares y entonces empieza la preguntadera, ¿no? ¿Quién soy? Quién me ha guiado? ¿Bajo qué reglas me he regido en la vida? ¿Con quién he crecido? ¿Quién ha guiado mi vida? ¿Existe Dios? ¿Es buena la cultura? ¿Qué onda con mis padres, mis hermanos, mis amigos? Y aquí, se va desmoronando una parte de nosotros porque es con lo que hemos crecido, ¿no? Y es con lo que hemos comulgado. Y entonces, me imagino que es como cuando vamos caminando y nos jalan la alfombra y es como, agáchate, vas para abajo y vas a construir otra vez, ¿no? Porque este concepto, esta idea, esta forma de vida se va modificando, ¿no? A veces, estos modelos, como ahorita decían, las figuras de autoridad, los guías, los mentores, a veces el concepto que vamos construyendo con ellos, con el contacto, con el convivir, con las charlas, a veces hacen que nosotros construyamos un concepto muy bonito. Ujú. Después pasa la vida, pasan las situaciones y es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo el padre de la iglesia que daba la homilía tan linda, lo encontraron con esta acusación o con este desfalco, y entonces empiezan los cuestionamientos, ¿no? Con nuestros padres cuando nos damos cuenta de ciertas verdades y duele, ¿no? Porque tenemos la creencia inicial de que ellos son los sabelotodos, los superhéroes y que son casi, casi inmaculados. ¿Qué piensan de Y esto? eso que dices es bien importante porque de todas estas ideas que traemos, que se van manteniendo en el tiempo, se va formando una identidad. Y entonces, de pronto, cuando tienes algo como esto que mencionas, y de pronto te das cuenta que las cosas no son tan como tú las pensabas, no solamente es como la idea de, por ejemplo, esto que mencionabas de alguien importante en tu vida que de pronto te das cuenta que es un simple mortal y tiene muchos errores como cualquiera, sino algo de ti que estaba conformado a partir de esa serie de creencias se derrumba. Y entonces de pronto es, pues ya no sé quién soy. De pronto es, yo pensaba que era y no, resulta que no es tan, no me puedo conformar yo como persona a partir de todas esas creencias que tengo. Ahora, no nos damos cuenta de que nos vamos conformando con todas estas creencias hasta que las perdemos. Y por eso duele tanto. No podemos prever, no podemos decir, sí, el día que yo me entere que mi papá, porque qué tal que ni es, qué tal si no te enteras, qué tal que no existe eso. No podemos estar pensando siempre mal de todo lo que nos ha ido conformando se nos puede derrumbar. Pero efectivamente, cuando algo así ocurre, sí pasa. Ahora, también el asunto de los proyectos de vida. Cuando tú tienes planificado algo hacia dónde vas, y por alguna razón no llegas, qué pasa contigo si tú, casi tú ya eras el proyecto? Y entonces te rompe, ¿sí, Mariana? Y antes de entrar a lo del proyecto, también me gustaría mencionar en esta parte de la pertenencia ajá, de pertenencia de esta comunidad o a ver a una persona, como decía Sofi, por ejemplo, al padre o a nuestros padres, ¿cuál es el costo, no, de seguir confluyendo en ese sistema?
O sea, ¿qué nos va a costar? ¿Bajo qué reglas nosotros tenemos que estar para seguir perteneciendo, ¿no? Y como mencionas, no lo ves hasta que ya estás afuera y empiezas el proceso de este duelo, ¿no? Y dices, no inventes, el costo era altísimo porque me costaba mi autenticidad y mi libertad. Entonces, creo que es por eso estos duelos, pues sin duda merecen ser reconocidos y ser mencionados. Y con respecto a lo de los proyectos, pues sí, o sea, es por ejemplo cuando se me ocurre un deportista, ¿no? Que tenía este plan de llegar a unos Juegos Panamericanos, a unos Juegos Olímpicos y deja la escuela, por ejemplo, no se me ocurre, ahorita me viene alguien a la mente, deja la escuela y dice, me voy a dedicar todo un año a entrenar y no alcanza esa meta y dices, órale, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, fue una pérdida de tiempo, sí, no, ¿por qué? Y no solo eso, ¿no? Sino que puede haber mucho castigo sobre el no haber llegado a esa meta de la gente de alrededor, ¿no? Entonces puedes llegar a empezar a tener una idea muy errónea de quién eres y de para qué hiciste algo, ¿no? A lo que no llegaste. O a lo mejor tenías planeado, no sé, graduarte de la universidad, pero la vida pasa y te pasan cosas y la terminas 5 o 6 años después. Y el tema es, pues, no caigas en este autocastigo, ¿no? Que te devuelve a tu propia victimización, ¿no? Y no te Y permite es seguir que adelante. no te permite seguir adelante. Y si tú te cuestionas cuánto de eso es tuyo personal, te aseguro que no, es mucho lo que la sociedad te va obligando o te va marcando como línea. Y si tú no lo cumples, se siente como pérdida, se siente como algo de ti se cayó, algo de ti se modificó. Déjenme un segundito, vamos a dar algunos eh, saludos. José Luis Villarreal, te manda saludos Mariana y a todas, Mm. desde San Antonio. Gustavo López Palmerín dice, los duelos grandes o pequeños son parte de la vida y la manera de gestionarlos o vivirlos son tan variados como la historia de cada persona. Eso es muy cierto. Anoten por ahí este comentario para que lo retomemos, porque hay personas que sufren más que otras frente al mismo duelo. Roberto, buenas noches. Elena, buenas noches. Muchas gracias por estarnos viendo a todos, gracias por su atención, por su preferencia. Esto que nos está contando Gustavo López Palmerín se me hace de lo más interesante. A ver, ¿por qué hay personas que frente a un duelo igualito sufre menos que otra persona y les está pasando exactamente igual? Pues creo que depende de muchas cosas, ¿no? O sea, para empezar, la experiencia de cada quien es diferente y partiendo de ahí, pues el duelo para cada quien es diferente, ¿no? No, nuestros procesos humanos no son como una receta de cocina de uno, dos, tres, y tampoco lo es el duelo, ni la vida, ni nada, ¿no? Entonces, depende mucho del apego hacia esa situación, hacia esa persona, de las expectativas también que se tenían, qué tan altas eran, de quiénes eran, de las lealtades, de las ganancias secundarias. Creo que depende de muchas cosas porque eh, un duelo no, aunque sea parecido, pues nunca va a ser igual. Son muchos puntos los que tenemos que considerar. Una de las cosas también influye las expectativas sociales que tenemos. Una persona puede, regresando a lo de la carrera, por ejemplo, una persona puede decidir por cualquier situación o que la vida decidió por él, no estudiar en su momento esa carrera y retomarla después y no le importa lo que diga la sociedad. Y otra persona puede ser muy susceptible al juicio, a la crítica, a la expectativa social y entonces lo va a sufrir terriblemente. Dice Elena, influye la personalidad, claro, y la perspectiva de la situación. Exactamente. Y entonces, por eso a veces pudiéramos llegar a pensar de manera muy simplista, ay, pero ¿por qué sufre por esto que perdió, no?
Ahora que nos hemos hecho una conciencia social muy fuerte sobre las mascotas. Hay personas que de verdad sufren muchísimo y sí duele mucho que se te vaya tu perro, tu gato, duele muchísimo, pero hay personas que lo sufren todavía más. Bueno, pues tiene que ver por precisamente la situación específica del significado de esa mascota para esa persona, ¿no? Y yo incluiría nuestra escala de valores, nuestra forma de ver la vida, nuestro carácter, como ya lo dijeron, nuestra personalidad, nos va impactando de diferente forma, ¿no? También nuestra etapa de vida, nuestras necesidades al momento, ¿no? Porque si en este momento yo, me siento equilibrado, me siento que voy en ritmo y se me atraviesa una piedra, a lo mejor esta piedra no va a significar nada, pero si estoy flacando, si estoy vulnerable, si estoy desarmado, si estoy desconfigurado, voy a sentir que es la peor caída, ¿no? Aunque no lo sea así, pero a lo mejor así me voy a vivir. Entonces, son muchísimos factores y quisiera retomar esta parte de la ecuación que habíamos dicho, ¿no? O sea, depende de cuánto amor, cuánto afecto tengamos hacia la situación, hacia el proyecto, hacia la persona, va a ser proporcionar el dolor. Esto también es importante, o sea, si a lo mejor tenemos el mismo amigo y el amigo se va, pero a lo mejor el nivel de confidencia era más profundo uno que otro, pues le va a pegar más al que era más cercano, ¿no? Aunque convivieran los tres igual o los cuatro, los que sean, pero no, nunca va a ser lo mismo por el nivel de cercanía que se tenga con la pérdida. Así Ya, es. y bueno, perdón, y yo añadiría la forma, ¿no? La forma en la que se dio la pérdida, ¿no? No es lo mismo a lo mejor perder a un amigo que falleció por una enfermedad que sabes que eventualmente va a partir y no deja de ser doloroso el impacto de la pérdida, pero es también creo que muy diferente cuando pierdes a un amigo porque fue asesinado. ¿No? Así es. Sí, sí. Entonces creo que la forma también tiene mucho que ver de la pérdida, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Sea muerte, sea un cambio, porque no sé, se me viene a la mente que una cosa es que te cambias de casa porque decidiste y duelas tu casa anterior, y otra cosa es que te tengas que mudar porque a lo mejor explotó la casa del vecino. Ujú, ¿No? Entonces es algo que no tienes contemplado, es algo que nunca planeaste y que además no sabes cómo vas a resolver. ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Dice Roberto que los tiempos de cada quien son diferentes, por supuesto. Como hemos dicho en varios programas, no es lo mismo ser papá por primera vez o papá de un chiquitito y que ese niño muera, a que muera tu padre o tu madre que ya tienen mucho tiempo con enfermedad. O sea, los duelos son diferentes, tienen sus características. Otra pérdida muy importante tiene que ver con las creencias espirituales o las formas que tenemos de entender la fe. Vamos a hablar un poquito de eso, porque de pronto también la fe te va marcando tu identidad. Y pasan cosas y tú de pronto dices, no, es que algo ocurre, aquí ya no encuentro, no encuentro salida, aquí ya no encuentro por dónde, y entonces empiezas a migrar. Y esa cuestión te va cambiando profundamente la identidad. Sí, y creo que depende mucho de las explicaciones, de muchas explicaciones, ¿no? Que recibes en un lado y que recibes en otro. Entonces, a lo mejor es como, no, en un lado te dicen, oye, no cuestiones, y en otro lado te dicen, no, pues sí cuestiona, ¿no? Y empiezas a encontrar tantas respuestas fuera de ti que llega un momento en el que te haces bolas, pero no has terminado de comprender lo anterior. Entonces, eso te hace ir hacia otro lugar, y cuando llegas a otro lugar y empiezas a encontrar explicaciones a tus inquietudes, no sé, se me ocurre, por ejemplo, por qué en algún momento las mujeres eran muy valiosas y en otros no, no me estoy metiendo a temas de feminismo ni mucho menos, pero como esta explicación, ¿no? Porque aquí sí y aquí no, y empiezas a encontrar respuestas que te hacen sentido y que te hacen sentir un espacio seguro para expresar a lo mejor esa feminidad, ¿no? Y luego, no sé, tienes como un tema de parejas, y vas a otro lugar y te explican por qué la pareja es tan importante y que sí, eh,
no sé, muchos conceptos, ¿no? Que si la llama gemela, que si el alma gemela, que si no, y todas estas cosas, y empiezas a encontrar cosas que te hacen sentido, pero vuelves a lo mismo, o sea, muchas veces pues ves a lo mismo de que llegas a un punto en el que no puedes cuestionar tu experiencia, no puedes cuestionar los conceptos, no puedes recordar tu dolor de haber perdido o de haber cambiado o de haber lo que sea. Y entonces esto me devuelve como a lo que decía, ¿no? O sea, ¿bajo qué reglas estás perteneciendo a este nuevo dogma? ¿Y qué estás perdiendo a cambio? Entonces, creo que llegas a un punto en el que, pues, ¿qué pierdo? ¿Qué me conviene, qué me conviene perder o qué me conviene ganar, ¿no? ¿Me conviene seguir perdiendo mi autenticidad o me conviene ganar a costa de no pertenecer y de sentir el dolor de no pertenecer? Ajá, mucho tiene que ver con esto, en esto de la fe, la pertenencia a un grupo o a otro. Muchas veces las personas van migrando de grupos religiosos o espirituales o que tienen explicaciones de tipo esotérico, espiritual, cualquier cuestión, por la pertenencia al grupo. Y entonces van cambiando, se van modificando. Y cada vez que cambian, esperemos que no mucho porque son pérdidas fuertes porque de alguna manera la religión en la que naciste y te formaste te dan identidad nuevamente. Y entonces cuando tú te transformas a algo diferente, pues hasta pleito tienes con la familia o rechazo de la familia o cuestiones así porque, pues porque sales del grupo, ¿no? Dejas de pertenecer. Y ese es un duelo que va pegado, independientemente de la religión y de la fe y de las cuestiones nuevas que tengas, va de la mano que la familia deje de brindarte su apoyo, que ya no estés tan pegado a ellos, ¿no? Que eres diferente. O no solo eso, ¿no? También empiezas a cuestionar eh, tus Ujú. orígenes, o sea, o puedes caer en esto, esto es delicado, creo yo, o sea, hoy lo veo así. Puedes empezar a cuestionar si realmente perteneces a a tu familia de origen o si hubiera sido diferente y entonces entras en un remolino y empezarte a salir, pues es lo complicado, ¿no? Porque a veces te aíslas de tus amistades, te aíslas de la gente que sí te ha acompañado en la vida, ¿no? Y cuando menos ves, pues ya solamente te encuentras con ese grupo y obedeciendo las reglas de ese grupo. Ajá. Entonces, hay gente muy afortunada a la que su familia la respalda y la acompaña, pero hay gente que no. Entonces estamos hablando que influye por completo la vulnerabilidad de la persona, este, el nivel de criterio que tengan despierto o cómo lo consideran ustedes. Creo que más bien Antes de que respondamos, perdón, Gustavo tiene una respuesta. Dice, muchas veces esos cambios son precisamente por la búsqueda o la necesidad de validación y entonces te agarras de donde se puede. Y sí, es muy cierto. correcto, sí. Sí. Y yo creo que tiene que ver más con un tema de vulnerabilidad que de criterio, porque creo que cuando estamos vulnerables, nuestro criterio no está en en las mayores de sus sanidades, o al menos, o bueno, eso es lo que yo he visto y experimentado, ¿no? Entonces creo que desde la vulnerabilidad podemos empezar a buscar respuestas de, como de última opción y acabamos metidos en cosas que ya cuando vemos en retrospectiva decimos, pues no estuvo, o sea, no estuvo horrible, pero cuánto más me hubiera costado estar ahí. Ujú. Pero a ver, yo hago la pregunta y se las hago a ustedes y a todas las personas que nos ven. No invito a nadie a hacer cosas extrañas o diferentes, pero ¿qué tanto a veces nos hace falta hacer un cambio drástico, radical, perder lo que teníamos, pues para valorarlo? Y de pronto dices, bueno, ya me di un recorrido por toda la vida, que para eso es la vida, y regreso a este punto. Y llámese religión, llámese mi carrera, llámese la misma familia. Y entonces tienes que hacer toda una vuelta y vas a regresar como el hijo pródigo. Y qué tanto, o sea, si bíblicamente está escrito, quiere decir que es una condición humana. Pues, Entonces, ¿qué tanto eso es bueno? pues yo creo que tiene que ver como, se me ocurre hablar de un poco de la Odisea de Homero. Por ejemplo, apenas escuché un programa de un historiador
Zunzunegui, que hablaba justamente de este viaje del héroe, ¿no? Que es el viaje de Homero y que te vas topando que si las sirenas, que si las ninfas, que si el cíclope, que si el no sé qué, y cada uno tiene una representación de de alguna cosa de la vida, ¿no? De alguna característica de la vida, que es, yo le llamo los diablitos, ¿no? O sea, son los diablitos que te van jalando y te puedes estacionar en un diablito un tiempo y eventualmente, como tú sabes que es un diablito, te vas a mover y te vas a mover y vas a regresar al origen. Él salió de un lugar y quería volver a ese lugar, pero primero tenía que descubrirse él. Y es eso, ¿no? O sea, permitirte explorar estas características que también tienes, descubrirte. Obviamente en el camino va a haber pérdidas, ¿no? Él pierde a toda su tripulación, porque el viaje lo tienes que hacer solo, El solo y viaje al se hace final. solo, es tu experiencia de vida. Ujú. Aunque vayas de la mano con alguien, lo que vas creciendo siempre va siendo solo, ¿no? Sí, siempre te vas a ir acompañando, pero hay gente que se va a quedar en el camino y solamente hay pocos que van a esperar tu regreso, hay Ujú. pocos que se van a quedar hasta el final en este proceso y yo creo que ahí es cuando valoramos, cuando decimos, no manches, esta persona se quedó hasta el final o me esperó hasta el final a que yo volviera en mí, a que me reformara, a lo que sea, y esta persona es con la que me quedo, porque él se quedó conmigo también. Y seguramente tú vas a ser el acompañante en el viaje del héroe de alguien y también te vas a perder del viaje del héroe de alguien, porque todos estamos en este cambio de roles, ¿no? Creo. Ahorita que que empezamos a hablar tantito de griegos, hay una historia muy linda en el banquete que es el barco de Teseo y habla precisamente de que sale un barco, una navegación de madera y pues se va al mar, ay, se nos fue Sofi. Ujú. Empieza su viaje y entonces se tardó tanto en hacer ese viaje que conforme iba llegando a los puertos, tenía que ir cambiando de maderas porque las maderas se iban pudriendo poco a poco. Y entonces la paradoja o la reflexión para que nosotros pensemos es que ese barco que salió con ciertas maderas, conforme fue haciendo su camino y su trayecto, fue cambiando tanto sus maderas que cuando llegó a su destino, ni una madera era con la que salió originalmente. Y entonces, esta situación, Sofi, qué bueno que ya regresaste. Y entonces esta situación ¿qué tanto tu nave sale de una manera? Tú cuando naces vienes de una manera, vas adquiriendo ciertas cosas y en el camino vas teniendo que cambiar y cambiar y cambiar y llegas otra, tú tienes la misma cara. Y entonces la pregunta con esta reflexión griega es, bueno, ¿el barco de Teseo es o no es? ¿Es el barco o ya no es? Porque cambió todas sus maderas, ¿no? Pues esta analogía como que me recuerda a cuando algunas personas nos empezamos a tatuar, ¿no? Vamos atravesando la vida y no sé, a lo mejor hoy veo una foto de hace 10 años y digo, ah, no manches, aquí no estaba tan tatuada, ¿no? Pero no me habían pasado tantas cosas. Ujú. Entonces, yo creo que la esencia del barco es la misma, ¿no? Su forma sigue siendo la misma, pero pues algo tuvo que cambiar porque en el viaje algo cambia, Sí, ¿no? no, hoy otra vez se nos fue Sofía. Sí, Ujú. realmente la vida sí te va transformando y te va transformando esencialmente, vas cambiando. No puede ser y qué bueno que no seamos los mismos de cuando la juventud, ¿no? Tenemos que irnos modificando sin perder nuestra esencia. Y cada vez que se va perdiendo esos maderos que vamos dejando en el camino, pues son crisis, son dolores, son duelos, son pérdidas y son cosas pues que de alguna manera lastiman el corazón y que de pronto hay que saber que esos son duelos y que hay que hablarlos. Una vez una persona hace no mucho Ujú. me decía, es que yo no Sí, sabía que duelo no solamente se refiere a la muerte, hasta que nos escuchó justamente en nuestros programas. Dice, ahora entiendo por qué duele, ahora sí que por qué duele, claro, duele pues porque es eso, ¿no? Y me decía, es que hasta que las estoy oyendo entiendo que los duelos son más que la muerte. pues es que hablar de tanatología y hablar de duelo es hablar de la vida, ¿no? De la vida y sus procesos, como hablábamos del nido vacío, del duelo de pares, del Ujú. duelo foráneo.
del duelo de migrante también, ¿no? Que no ahondamos en ese, pero pues también, o sea, muchas cosas te van cambiando, ¿no? A lo mejor te tienen que poner una prótesis Ah, o no, a lo ese mejor, tipo de cosas. este, tienes una fractura y te tienen que operar y ya tienes ahí una placa, pero Ujú. pues al final tu esencia sigue siendo la misma y son experiencias que también nos hacen reflexionar Sí. sobre nuestra propia vida y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y de qué manera lo estamos haciendo. Sí, dice Elena, cuando haces siempre lo mismo, obtendrás el mismo resultado. Claro, el cambio es necesario, exactamente. Pero a veces quisiéramos que salir, zarpar y llevar los mismos maderos y al término, ¿no? Y no se puede. La vida es así, es de ir cambiando, es de ir entendiendo que esto no puede permanecer, no hay nada que sea permanente. Y también de irnos adaptando, ¿no? Y retomar desde el punto en el que estamos. Y creo que lo que nos lleva a retomar son nuestros valores, ¿no? Lo que mencionaba hace rato, Sofi, nuestra escala de valores, lo que aprendimos este, a la temprana edad, es lo que nos va a sostener realmente, ¿no? Ah, Entonces creo que llega un momento en el que tenemos que echar mano de esos valores, porque justamente de eso está compuesta nuestra esencia, de nuestro totalmente. carácter, ¿no? Y Porque nuestra estos, personalidad, ujú, pues, perdón, va cambiando también. ujú, exactamente, van cambiando y los valores no cambian. O se mejoran, pero no se acaban. Los que están sembrados desde la infancia van quedando siempre. Y bueno, a este respecto, un acompañamiento ético fortalece, ¿qué fortalece? Fortalece la autonomía, que tú no te dejes de sentir el barco de Teseo todo el tiempo. Tú eres por esencia, pero los maderos pueden ir cambiando, la vida va transformándose y ahí es en donde, nadie puede vivir por ti ese cambio, esa transformación y esas crisis y dolores que van a venir contigo, van a venir a partir de esta variación, de esta modificación, y Ujú. también un acompañamiento en el que no pierdas tu autonomía y no pierdas la responsabilidad que tienes de seguir navegando, pase lo que pase, es lo que se busca en la terapia. Justo, ¿no? Y creo que esto es muy valioso porque a veces estas soluciones rápidas o de nunca te va a volver a doler, eh, muchas veces funcionan porque funcionan a través del miedo. Ujú, Entonces ya no es el temor a Dios, sino ahora es el temor a estar recordando alguna de tus experiencias, ¿no? Y eso es inevitable. Y entonces a partir del miedo se empieza a generar una subordinación. Entonces te saliste de una cosa que, para entrar a otra y no deja de parecerse a la anterior. ¿No? Entonces, creo que estos miedos que se van generando para generar dependencia, para seguir, eh, pues invirtiendo lo que sea que tengas que invertir en estos acompañamientos que te dan soluciones rápidas, pues, pues es delicado y hasta puede llegar a ser peligroso, ¿no? Porque a veces pues tiene que ver con otras cuestiones. Y creo que aquí desde la tanatología y desde la psicología real, pues es acompañar y también saber dejar ir y también saber identificar cuando la persona que estamos acompañando ya está lista para seguir adelante su camino y ujú, sabemos que ahí vamos a estar, ¿no? Y total, hay que saber aceptar también cuando a veces nuestro método no le funciona a toda la gente y creo que ese es un gran reto. ujú. Que desde la Creo que terapia es un sí, gran eso es muy ético, identificar eso es muy ético. ¿Cuándo lo tienes que referir a alguien, a otra persona, no? Sí, o que ellos eligen probar algo más, ¿no? Y que te dicen, oye, ¿sabes que aquí me funcionó mejor? Ah, bueno, pues adelante y aquí estoy, ¿no? Entonces creo que requiere de mucha humildad reconocer también que nosotros podemos aprender otras cosas y que no podemos abarcar todo. Ujú, sí, es cierto. Entonces, cuando vayan a terapia por algún duelo o por algún dolor o lo que abran esas antenitas para identificar si el terapeuta los quiere tener aquí. Entonces, hay que salir corriendo de ahí porque esto no es la terapia. Está diseñada para crear autonomía, autosuficiencia
y no eternizarnos con un terapeuta, ¿no? Y bueno, yo quisiera invitarla a que pienses, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre o tenemos frío, nosotros tenemos que experimentar este proceso, ¿no? No, no es para que el terapeuta lo mastique por nosotros o vaya al baño por nosotros o se cobije por nosotros. Quien tiene la necesidad tiene que atravesar por la experiencia, tiene que atravesar por el dolor procesando. Necesitamos tener empatía con nuestro terapeuta, ser identificados, Sofi, estamos sentirnos. teniendo problemas con tu audio. Estamos teniendo Mm. problemas con tu audio, no se escucha bien. A ver, vamos a ver si capta un poquito mejor. Ahí me escuchan. No, se sigue oyendo entrecortado. Ok. Ay, pero sí, lo que estaba diciendo Sofi es totalmente cierto. Atiéndete si algo te ocurre, ¿no? Es más fácil ir al doctor, pues porque el cuerpo no te deja. Si te duele el estómago, vaya, es que a fuerza tienes que ver a alguien. Si te duele la cabeza, es que es insoportable y tienes que ver a alguien. Pero cuando son las cuestiones emocionales, de pronto no prestamos tanta atención, ¿no? Entonces es responsabilidad de todos atendernos. Sí, es responsabilidad también atender estas dolencias emocionales antes de que se conviertan también en dolencias físicas, ¿no? Y como dice Sofía, a veces queremos poner la responsabilidad en otra persona de sáname, cúrame, y nos hacen estas promesas de vas a sanar, te vas a curar, vas a estar bien, pero ¿cuánto realmente tomamos agencia de eso, ¿no? Entonces creo que también nos corresponde a nosotros dejar de ser víctimas de nuestra propia historia y tomar las riendas de nuestra experiencia, decir, pues sí, sí me duele muchísimo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Realmente qué puedo hacer? Y aterrizarnos en nuestra realidad ya es una respuesta, ya es un primer paso de darnos cuenta de que necesitamos ayuda y una ayuda especializada. Y cuando se trata de duelos, pues lo mejor es acudir a un tanatólogo que esté formado, a un psicólogo que tenga conocimientos de tanatología también, ¿no? Para que nos pueda acompañar realmente con la empatía y con la base que realmente lo requieren los procesos. Y no solamente alguien que te quiera sacar rápido, momentáneamente, para que sigas consumiendo. Ujú. Y es que Y también, me sumaría sí, Sofía. extremos, ni corto ni muy largo, que, que también, pues, porque aunque no se va a hacer muy largo, ya es más corto. No se escucha, Sofía. Ok. No se escucha. Ay, mi Sofi, con las opiniones tan interesantes que estás mencionando. Eh, bueno, pues así es esto del internet. A veces jala y a veces no tanto, no tiene promesa. Bueno, pero hay una cosa que a mí me gustaría dejar muy clara con las personas que nos escuchan y es que sanar cuando has tenido una pérdida, cuando has tenido un cambio, un cambio de maderos en tu trayectoria, en tu viaje, sanar no significa olvidar ni dejar de sentir, que eso es lo que luego se promete. Es como ya no te va a doler, aquí ven, acá te trato y te pongo cosas y no. Sanar no es dejar de sentir, sino es aprender a habitar esa nueva realidad en donde la persona estaba y ya no está, el trabajo estaba y ya no está, la idea que yo tenía de alguien estaba de una manera y ahora es otra, cualquier tipo de cambio y hacerlo de manera consciente. No se trata de que se te quite eso, no es posible, es la vida misma, pero sí puedes aprender a vivir con esa realidad, puedes aprender a vivir con un cambio irreversible. Ese es el objetivo último de la atención tanatológica. Totalmente, ¿no? Y creo que también todos los cambios llevan cierta incomodidad y aprender a estar en esa incomodidad es lo que también te va a llevar a un crecimiento. La incomodidad no va a ser para siempre, va a ser momentánea. Y si hubo una pérdida, hay veces que va a regresar en forma de recuerdo, ¿no? Como estos ladrones de ausencias que mencionábamos y te van a asaltar y te van a incomodar un momento, pero cada vez va a ser menos. No, nadie te puede prometer, aquí no te podemos prometer que te va a dejar de doler al 100% porque hubo una pérdida real,
y solamente tú, que tuviste esa experiencia, puedes saber del 1 al 10 o del 1 al 100 cuánto te duele. Nosotras solo podemos acompañarte en el proceso de que vayas ajustándote, que vayas viendo a ese ladrón de ausencias como un compañero que eventualmente te va a venir a visitar. Así es, exactamente. Sin tanto miedo, es como una realidad de la vida. Y bueno, pues Sí, les recordamos, muchas gracias, ahorita nos despedimos, pero les recordamos que el programa Tanatología para la Vida comienza el viernes 7 de agosto, de 4 a 6 de la tarde. Pueden pedir información aquí conmigo y vamos a estar abordando temas de pérdidas y de cuestiones de la vida. Y es un espacio seguro, es un espacio seguro primero que nada porque serán atendidos por profesionales. Y tú puedes hablar, mencionar qué pasa, qué ocurre, qué perdiste y cosas que no te habías ni dado cuenta que te están doliendo, que ya las pudiste haber perdido hace tiempo y dices, ay, como que vengo arrastrando esta tristeza por ahí. Entonces, no dejes de atenderte. Esta es una oportunidad de ver por ti, de cuidarte, de tener ese cariñito hacia tu persona. Y bueno, nos despedimos. Perdón, Mariana, adelante. sí, y recordarles que en la experiencia humana cabe todo. Somos tan maravillosos que cabe la tristeza a la vez que cabe la alegría, el enojo y la dicha, cabe la incertidumbre y la certeza, todo al mismo tiempo. Y eso es lo que nos da esta naturaleza humana, esta conciencia que tenemos y somos como, pues no sé, somos como un poema. Somos como el océano que puede estar en calma y a la vez puede estar en caos en otro lado del mundo y somos todo. Entonces no quieras meter tu experiencia, tu dolor, tu pérdida bajo un tapete porque eventualmente va a tener que salir y ya no va a caber nada ahí y pues tu cuerpo te puede pasar factura. Totalmente de acuerdo. Y también recordar que esto que dice Mariana, además de poético y hermoso, es muy cierto. Y que tanto la vida del ser humano no es eso, poesía. Y bueno, el Eclesiastés dice algo que tiene una sabiduría impresionante. Hay tiempo para cosechar, para sembrar y tiempo para cosechar, tiempo para llorar y tiempo para reír. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos demos permiso de sentirnos tristes cuando algo realmente lo amerita o no, simplemente porque necesito estar triste o enojada o con miedo, y tiempo para estar tranquilos y tiempo para estar felices. Y en ese trayecto siempre habemos personas que estamos dispuestas a apoyar. Sofi, parece que tu sonido nos jugó chueco el día de hoy, pero bueno, muchísimas gracias por tus aportaciones y nos vemos el lunes entrante en nuestro el próximo episodio. En la descripción dejamos todos nuestros datos para que quien guste agregarse puede buscarnos. Muchas gracias. Gracias. Linda noche a todos.